Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. El taller de hoy es la continuación al primer taller que hicimos, donde presenté el libro, que realmente no es un libro, es una herramienta de autoconciencia. Es una herramienta que contiene un libro, 144 cartas y talleres. Pero realmente esta herramienta de autoconciencia nos recuerda que todos los seres humanos tenemos la capacidad de escucharnos a nosotros mismos. Y desde la escucha interior podemos encontrar todas las respuestas a nuestras dudas. Es una herramienta de autoconciencia y yo también podría decir que es una herramienta de futuro, porque hoy en día los seres humanos no estamos abiertos a escucharnos profundamente, pero sí que estamos preparados, siempre lo hemos estado porque es nuestra naturaleza. Nos relacionamos comúnmente desde una escucha hacia afuera, desde una escucha desde nuestras costumbres, nuestros hábitos y desde lo que viene de fuera. Estamos habituados a escuchar mucho más fácil, más rápido lo que viene de fuera. Y esta herramienta es para recordarnos que si nos escuchamos desde dentro, lo que viene de fuera es perfecto. Es mucho más fácil, nos facilita todo, la relación con nosotros mismos y la relación con todo. Todas nuestras relaciones, no solamente con personas, sino con nuestro trabajo, nuestro tiempo, con todo. Hoy vamos a hablar especialmente de los 7 pasos que explico en esta herramienta. Son 7 pasos que hacemos todos los seres humanos cuando tomamos conciencia de algo. Posiblemente sean muchos más, pero es un resumen, 7 pasos. El tema es que la mayoría de veces no somos conscientes cuando hacemos estos 7 pasos. Y esta herramienta nos acompaña, nos aclara el proceso que hacemos cada vez que conectamos nuestros pensamientos con nuestras emociones, con nuestros actos, y el resultado o consecuencia de esta conexión es que se manifiesta en la materia. Entonces todo fluye, todo avanza hacia donde nosotros nos estamos preparando. Cuando nosotros no somos conscientes de estos 7 pasos, lo que pensamos va en una dirección, lo que sentimos va en otra, lo que hacemos va en otra, y nos encontramos con situaciones limitantes, muy difíciles o incluso con accidentes. Entonces, ser conscientes de nuestras resistencias a la hora de conectar nuestras ideas, nuestras emociones y nuestros actos nos facilitan la vida, nos hacen sentir a salvo, nos sentimos libres, con confianza, felices, y vemos divinidad o belleza en todo, en todo, en todo. Y si no es belleza, es algo sagrado, igualmente. Antes de empezar a hablar de estos 7 pasos, y más que hablar, vamos a hacer una práctica con alguno de nosotros, para que no sea una teoría, sino realmente una experiencia. Las personas que han comprado el libro se han encontrado con verdaderos muros a la hora de leerlo, y esos muros son nuestras propias resistencias. Resistencias al cambio, resistencias a ver la vida de otra manera diferente a como ya la estamos viendo. Pero cuando la persona se ha encontrado con este muro y no se ha dado por vencido, no se ha rendido y sigue para entender este muro, esta resistencia interior,
entonces avanza hacia una profundidad donde vamos encontrando respuestas a nuestras dudas más antiguas, más traumáticas, más dolorosas. Y eso genera mucha liberación, sanación, descanso. Entonces, las personas que han leído el libro se mueven mucho a nivel de conceptos y se encuentran finalmente con unas cartas que van a acompañar a poner en práctica estos nuevos conceptos o estos recuerdos que se van despertando, incluso atributos, dones y talentos con los que cada ser humano nacemos. Esta es una herramienta que nos lleva a encontrarnos en un proceso individual de concentración y presencia pasiva, porque es una lectura. Después de esa concentración pasiva nos lleva a un proceso individual activa, presencia activa, que es la práctica con las cartas. Las cartas no nos llevan a adivinar absolutamente nada. No estamos hablando ni de adivinanza, ni de magia, estamos hablando de entendimiento profundo de nuestras mayores limitaciones o de nuestros puntos ciegos a nivel de conciencia. Entonces, tanto el libro como las cartas nos llevan a un proceso individual, consciente, y después los talleres nos llevan a practicar esta individualidad consciente en un grupo donde todos estamos haciendo lo mismo. Es un proceso de vida. Por eso no es un libro que se lea una vez, sino es un proceso de vida. Y es un acompañamiento que podemos tener el resto de nuestra vida, con el fin de que ya llegue un momento en que no necesitemos una compañía o una herramienta externa, sino que nos demos cuenta cómo se van despertando todos esos atributos, toda esa naturaleza nuestra que siempre ha estado ahí, para llegar a esa información, para despertar esa sabiduría. Para entender un poco, mucho más, en profundidad, lo que vamos a practicar ahora, vamos a tomar conciencia que mientras más profundo vayamos, vamos a tomar conciencia de cómo va cambiando el ritmo de nuestra respiración, el ritmo de nuestro corazón y la posición, la postura física, si nuestro cuerpo está tenso o se va relajando. Mientras más profundo vayamos a esa apertura interior con nosotros mismos, más sensación de paz y de confianza vamos a ir sintiendo. Imaginémonos que el mundo, este mundo, nuestra humanidad, tenemos cada uno de nosotros un tipo de inteligencia, un tipo de empatía, un tipo de forma a la hora de relacionarnos con nosotros y con lo que hacemos o somos. Me voy a quedar en empatía. Empatía a la hora de relacionarnos. Imaginémonos que la humanidad, para hacerlo corto, no es así, nada de lo que voy a decir es literal, es solo una analogía para entendernos. Imaginémonos que la humanidad es como un árbol, que tiene raíces, que tiene un tronco y que tiene ramas. Nuestra humanidad es un árbol jovencito. Hasta ahora le están saliendo algunas ramitas y hojas. Es como si fuera adolescente y estuviera a punto de cumplir la mayoría de edad. Entonces, hay seres humanos que se relacionan a nivel, en esta analogía, cómo se relacionan las raíces. Hay otros seres humanos que se relacionan como, en esta analogía, se relaciona el tronco, y hay otros como se relacionan las hojas o las ramas. Vamos a hacer esa analogía. Y no hay ningún ser humano mejor ni peor que otro, ni con más ventaja ni con menos ventaja. Las raíces de un árbol van muy profundo, porque una de sus mayores fortalezas es sostener, anclar. Pero ¿cuál es uno de sus puntos ciegos? Que no ven la luz. No todas las raíces, pero en este
en esta especie de árbol que vamos a ver, no, las raíces no ven la luz. Entonces, hay algunos seres humanos que tenemos la empatía de relacionarnos como las raíces, que se nos da muy bien empatizar con un grupo que tiene en común algo conmigo, como las raíces. Las raíces es como un grupo que les une un punto en común. Entonces, hay seres humanos que empatizan como las raíces, con una ideología, con una religión, un dogma, un partido político, una moda. Entonces, ese tipo de ser humano que empatiza con mucha facilidad con un tipo de grupo, tiene esa fortaleza de acoger, de acompañar, de estructurar, de cuidar la familia, de cuidar el grupo. Pero ¿cuál es su debilidad? Que lo que llegue diferente a ese grupo puede reaccionar como si fuera una amenaza o como si estuviera en peligro. No es fácil que este tipo de empatía se abra a lo nuevo, se abra a lo diferente. Hay otros seres humanos que el nivel de empatía es como la del tronco, que si las raíces, su fortaleza es el colectivo, el grupo, el acogimiento, en el tronco la fortaleza es la individualidad, la independencia. Dar prioridad a lo que yo entiendo, a lo que yo quiero. Ya la prioridad no es el grupo. Avanzo solo. Hay personas que tienen esa empatía mucho más desarrollada. Se le facilita mucho más avanzar solos. Y entonces ya rechazan, pueden llegar a rechazar, si no se dan cuenta que eso es una fortaleza, pueden llegar a rechazar el grupo, el colectivo o cualquier cosa en común. Se sienten a salvo sintiéndose originales o solos o independientes. Hay muchas más versiones, hay muchas más caras, pero imaginémonos que si ese tipo de empatía somos conscientes de este tipo de empatía, vamos a poder entender que hay muchas más fortalezas, como por ejemplo ser puente entre las ramas y las raíces. O, por ejemplo, la fortaleza, la firmeza, la capacidad de concretar, de estructurar, de organizar. Pero si no somos conscientes de esa fortaleza y no buscamos actividades o maneras de canalizar esa fortaleza, este tipo de empatía puede ser explosiva, puede ser agresiva, puede ser violenta. Entonces es muy importante conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades para saber cómo canalizar y para saber cómo entender nuestras formas. Imaginémonos las ramas, es otro tipo de empatía. Es una empatía mucho más sutil, constantemente expuesta al cambio, el viento, la intemperie, el clima, la lluvia, el sol. Entonces es mucho más propensa, abierta al cambio, ama el cambio, la noche, el día, todo. Pero su debilidad puede llegar a ser una sensación de estar expuesta. Si no somos conscientes de esa fortaleza, nos podemos llegar a sentir expuestos o dramatizar cualquier cosa que vemos o sentimos. Pero todos tenemos mucho en común. Aún no lo hemos visto. En este caso de las hojas, por ejemplo, esa cercanía con el cielo, con lo abierto, con el universo, hace que este tipo de empatía nos lleve a estar abiertos al cambio, a las diferencias, a tener mucha más perspectiva, porque al estar alto vemos el tronco, vemos las raíces, vemos mucho más. Pero no tenemos tanta estructura como el tronco, ni tanta estabilidad para anclarnos como la raíz.
Entonces, nuestra humanidad es como un árbol pequeñito, que hasta ahora está creciendo. Y hasta el momento este árbol se ha relacionado consigo mismo como si las raíces fueran algo importante, el tronco algo importante y las ramas algo importante. Y ha llegado el momento de que todos los seres humanos entendamos que no somos raíces solamente, que no somos tronco y que no somos ramas. Ha llegado el momento en que sepamos que somos un árbol conectado, que sin las raíces, sin el tronco y sin las ramas no podemos tener flores ni frutos, que somos un solo árbol. Pero además, si nos abrimos a conectarnos, a relacionarnos con quiénes somos, con ver nuestras fortalezas y nuestras debilidades, porque somos únicos, cada hoja es única, cada trocito del tronco es único, cada raíz es única, pero todos hacemos esa unidad. Si nosotros nos abrimos a entender esa unidad interior, también nos vamos a permitir abrirnos a una unidad mayor. Por ejemplo, que nuestras raíces se conecten con otras raíces de otros árboles, ya bosques. Entonces, esta es una herramienta de autoconciencia porque nos lleva a entender la unidad interior, y cuando un ser humano entiende, sostiene y disfruta la unidad interior, está preparado para disfrutar, expandir, sostener la unidad de todo. Muchas veces nos comparamos por qué esta persona es tan agresiva o esta persona es tan lenta o por qué tan tímida. Es muy fácil caer en la opinión personal en la que venimos acostumbrados por estar creyendo que somos partes separadas. Este arbolito que hasta ahora está creciendo, desde esa visión de que unos son raíces, otros son tronco y otros son hojas, estamos relacionándonos sin darnos cuenta desde la opinión personal. Y desde la opinión personal perdemos energía, perdemos esta unidad, perdemos conexión con nosotros mismos, perdemos la noción de ser un árbol. ¿Y qué pasa? Nos atacamos. Las raíces atacan el tronco ataca las raíces atacan las hojas, todo es una guerra interior. Nos estamos atacando constantemente entre nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros actos, nos estamos atacando constantemente. Vamos a imaginar que este arbolito, raíces, tronco y hojas, a nivel físico, imaginémonos que nuestras raíces son de la cadera hacia abajo. Nuestro tronco, el tronco del árbol. Y las hojas, garganta, cabeza, corona. ¿Sí? Entonces, mente, pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y la acción. Entonces, así como este árbol puede atacarse interiormente entre las raíces, el tronco y las ramas, nosotros, sin darnos cuenta, si no somos conscientes de la unidad que somos, nos estamos atacando constantemente entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, y cuando hacemos eso, el ser humano enferma, envejece, y antes se amarga, se deprime, se agota, nos debilitamos. Si nosotros somos conscientes de la vida, de la fuente de vida que hay en cada ser vivo, ya no solamente en cada ser humano, en todo, nosotros seríamos una fuente de vida que actualizaríamos
todo. Regeneraríamos constantemente, pero al contrario, nos agotamos, nos debilitamos y envejecemos hasta agotarnos. Suena a una utopía, suena a una ilusión, pero ese es el milagro de la vida. Entonces, ya estamos preparados, los seres humanos, cada vez estamos despertando más. ¿Quiénes somos? Nuestras capacidades. No hemos venido solamente a comer, a dormir, a trabajar. Hemos venido a despertar esta fuente de vida, que está dormida, pero es una fuente de vida. Y esta herramienta, como muchas otras herramientas, nos están acompañando a entendernos. Entonces, entender la fuente de vida que hay en todo, no es fácil de entender. Por lo cual, aunque el libro sea pequeño, 144 páginas, y sea rápido de leer, no se trata de un libro. Se trata de un proceso interior que mueve nuestras resistencias y que nos ayuda a entender la diferencia entre la opinión personal y la escucha interior, la escucha de la conciencia, que es todo cuanto existe. Alguien puede decir, bueno, aquí tenemos un micrófono por si alguien quiere decirlo, y es: ¿qué diferencia hay? ¿Cómo podemos reconocer la opinión personal de la conciencia, de esa escucha interior? Lo que se nos ocurra es perfecto. Cualquier cosa que se nos ocurra. ¿Cómo podemos diferenciar la opinión personal de la sabiduría interior? ¿Alguien dice algo? Porque cuando es como del alma, de dentro, es como que de repente habita la paz. Ajá. ¿Lo podrías repetir para que quede? Que cuando es la voz de tu interior, de tu alma, de repente se instala la paz. A veces andas en otra vibración y hay siempre como una distorsión. No llegas a encontrar cuando es la voz del alma, encuentras esa paz que dices, esto es. Es ahí. Sí. ¿Y la opinión? ¿La opinión personal cómo la identificas? Pues la opinión personal siempre es como si fuese dentro del corazón, como una veleta, es como que no se termina de encajar. Piensas esto y de repente cambia. Y luego parece que es otra cosa y te viene otro pensamiento. Es como que estás más instalado en el pensamiento. Y cuando llegas a comprenderlo desde el ser, de repente calla la mente y aparece una sensación de paz. Así es un detector que yo, ahora en este momento, es el que me dice, eso es. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más le puede poner palabras a esa diferencia? Para mí lo que se me ha ocurrido es que la opinión personal es aquello que la máscara que te pones para sobrevivir el día a día te hace hacer o decir, es como un salvavidas que tenemos para vivir. Mientras que la conciencia, pues es que hay pocas veces que aparece, por lo menos en mi ser, de verdad. Pero sí coincidiría con ella en que la conciencia es algo que te lleva a plenitud, que la sientes como verdad. Gracias. Todos tenemos una sensación, porque todos hemos vivido en alguna medida esa sensación de estar en paz o de angustia. Esto que estoy diciendo o que tengo que hacer me agobia, no sé cómo hacerlo, no sé si va a ser peor quedarme quieta o hablar o hacer algo. Es una duda, es una angustia y es una sensación que nos lleva a peor
Cualquier cosa que pensemos o queramos hacer, nos sentimos peor. Y llega un momento en que es tan fuerte esa agonía que incluso el mecanismo de defensa es no siento y olvido, no ha pasado nada. Y voy acumulando información dolorosa, muy dolorosa. ¿Por qué? Porque la opinión personal, en pocas palabras, es aquellos temas que aún no hemos entendido. Pero no quiere decir que lo hayamos hecho mal. Sencillamente aún nos estamos preparando para atenderlo. Es un tema muy doloroso que todavía no entendemos, que todavía no hemos resuelto y que nuestro mecanismo de defensa, la opinión personal, nos da esa anestesia de decir, no ha pasado nada, ya veré, ya lo organizaré, ya, no sé. Entonces lo guardo, pero lo que estamos haciendo es acumulando dolor. Y aunque actuemos como si estuviéramos bien, el dolor está por dentro. Y a la mínima que alguien diga o algo que nos recuerde ese dolor, vamos a saltar y vamos a reaccionar mucho más intensamente porque el dolor cada vez está más. En cambio, la verdad interior, la escucha de la conciencia, nos lleva a ser personas que respiran, que antes de hablar o de actuar, pensamos opción A, opción B, opción C, opción D. ¿Cuál me viene mejor? Y además me permito decir a la otra persona o a las otras personas, ¿y qué te parece si? ¿Y si lo otro? ¿Y posiblemente? Entonces me da la libertad de pensar, me da la libertad de expresarme, me da la libertad de entenderme con otros, de tener en cuenta la visión de otros y de entender que todo es un aprendizaje. Pero la opinión personal es una crítica constante que nos juzga y nos coloca muy mala nota. Nos colocamos insuficiente constantemente, y no solamente a nosotros, también al otro. Y decimos, pues lo debería haber hecho bien, pues lo que está haciendo no está bien, pero eso solamente es una opinión personal, consecuencia de los temas que aún no hemos entendido ni atendido. Pero en la vida cotidiana estamos mucho más acostumbrados a relacionarnos desde la opinión personal y no desde esa verdad que no nos deja en deuda, en vergüenza, comprometidos, atascados o hundidos. Pero toda esa opinión personal nos ha servido y nos está sirviendo y nos servirá para acercarnos a ese despertar. Entonces, ese es el despertar en el que estamos todos. Ya hemos sufrido tanto que todo ese sufrimiento ha sido un aprendizaje para decir, ya de verdad que no quiero acumular más temas. Voy a atender este dolor que siento dentro. Entonces, no es un libro agradable en el sentido de que voy a leer y voy a reír todo el rato. No. Ni es un libro rápido porque me lo puedo leer y ya está. No, es un libro que sí que puedes leer rápido, depende lo que para cada uno signifique rápido, pero es un libro profundo, porque es un encuentro con nosotros mismos, con nuestro mayor dolor, pero esta vez no es para latigarnos o juzgarnos, es para entender qué es eso que nos ha dolido, qué es eso que no entendemos y qué es eso que no nos deja ver que todos los seres humanos somos merecedores de amor, somos creadores de amor y somos creados por el amor. Llamémosle amor, pero le podemos llamar equilibrio, podemos llamarle armonía, podemos llamarle Dios, vida, como le queramos llamar. Entonces vamos a hacer un ejercicio, una práctica de estos 7 pasos. ¿Alguien quiere hacer estos 7 pasos?
Sohaila ha dicho que sí, pero una cosa, es una niña menor de edad y como va a estar grabado, entra el tema de las leyes de menores de edad. Pero yo le permiso que su madre esté aquí. Vale, perfecto. Perfecto. Apertura total. Te has ganado, Antonio. Otra vez. Vale. Vale, pues entonces, ¿te quieres hacer aquí? Se lo pongo. Sí, por favor. Y lo que hacemos es que acercamos ¿Estás cómodo? Sí. acercamos la silla porque es mejor que estés sentada. Vale. ¿Me ayudas del otro lado? Es que no quiero que... ¿Dónde ponemos aquí? Un poquito hacia allá para... Ahí, perfecto. ¿Pero llega? Ah, sí, sí que llega. Ay, espera, que alcance. Sí, sí que llega. Perfecto. Vale. Ahí estamos bien, ¿verdad? Vale. Vale, entonces, sigues los pies apoyados los dos. ¿Agua tienes a mano? Sí. Vamos a dejar el agua a mano. Vale. Este es un proceso que vamos a ir a lo más sagrado de sus recuerdos. O sea que seamos conscientes que Sohaila va a abrir su corazón, va a abrir su alma, su conciencia, con todo el amor. Entonces es fino, es delicado. La manera en que la vemos, la vamos a ver con confianza. Está preparada para esta apertura. Y esa apertura va a ser una expansión de amor, con todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. Vale, entonces, vamos a ver un tema, porque siempre que entramos al infinito, necesitamos entender un tema, ser conscientes de un tema, porque es como la puerta. Somos infinitos y hay tanta información que si no nos anclamos como las raíces en entender un tema, en dar prioridad a un tema, nos podemos perder en un exceso de información. Entonces vamos a pensar, ¿cuál es ese tema? Tú vas a pensar, pero todos podemos hacerlo si queremos, ¿cuál es ese tema que me gustaría que avanzara de una manera más armonizada? Porque de alguna manera siempre se repite o siempre es algo que me molesta o me duele o me incomoda y quiero que se solucione, quiero ver cuál es esa solución. Si no quieres decir detalles, no hace falta, puedes decirlo de manera general o me lo quieres decir en secreto. Pues es que no sé. ¿No sabes? No, uy, perdón. Y si no, otra persona que sí, porque si Sohaila está feliz, todo está bien, es perfecto, no tenemos que entrar a puertas. Bueno, prefiero decírtelo. ¿Sí? Vale, vale. Entonces, es un tema muy personal y es muy íntimo. Vamos a respetar esa intimidad, es sagrada, pero tenemos que ponerle palabras, porque ese es el ejercicio. Primero, sentirnos libres. Entonces, yo voy a poner palabras de una manera que Sohaila se sienta a salvo, se sienta en una intimidad sagrada. ¿Te parece si le pongo palabras? Vale. Es una manera neutral. Y esta es una prueba que Sohaila me está haciendo a mí. Yo quería hacerlo fácil, como yo lo sé hacer, y Sohaila está diciendo, ahora lo vas a hacer diferente. Es perfecto, claro, porque es mucho más neutral. Vale, entonces, voy a decírselo en secreto. No sé si el micrófono, eso ya lo editaríamos. Vale. ¿Sí? Sí. Vale. Vale, entonces, el tema es, quiero sentir confianza conmigo misma, porque siento que las personas, que los demás tienen facilidad de sentir confianza, pero yo quiero sentir confianza conmigo misma. Nos pasa a todos, ¿no? Sí. Por lo que sea, por el dinero, por la estatura, por la pareja, por el trabajo, por lo que sea. Vemos que los demás
puede ser que se nos facilite que los demás están perfectos, pero yo quiero sentirme perfecta, ¿no? Es confianza en nosotros mismos. ¿Vale? Vale, entonces, el primer paso es poner palabras a la prioridad. Nos hemos dado cuenta que no he dicho un problema, aunque podemos empezar por ahí. Podemos empezar diciendo cuál es el problema que siempre se me repite o que no tiene solución o que no veo solución. Y luego lo describo de manera neutral. Porque decir un problema es, por ejemplo, ¿por qué no tengo amigos? ¿No? Pero si lo decimos de manera neutral es ¿qué puedo entender? ¿Qué puedo hacer o dejar de hacer para tener más amigos? En este caso es, quiero entender cómo despertar confianza conmigo misma cuando me relacione con los demás. Entonces, si ya sabemos cuál es la prioridad, ¿cómo sabemos qué es una prioridad? Porque incluye las dos caras de la dualidad, la cara positiva y la cara negativa. Reconozco que no confío en mí, pero quiero confiar en mí. Siempre que incluyamos el polo positivo y el polo negativo, estamos yendo a la unidad, a la integración, al centro. Esa es una de las diferencias de entrar a la conciencia, a la escucha interior. Porque cuando vamos a esa unidad hay ganancia, pero cuando hablamos hacia uno de los extremos solamente hay pérdida. La opinión personal es uno de los extremos, la carencia o el exceso, pero la prioridad incluye la carencia y el exceso. Entonces ya sabemos y estamos centrados ahí, que vamos a entrar a ese dolor o malestar solo con el propósito de encontrar una salida digna, resolutiva definitivamente, liberadora y sanadora. Y Sohaila ya sabe que está ahí en esa dirección. Y desde ahí vamos a elegir una carta del primer grupo. Puedes elegir la que quieras. Puedes verlas, no verlas, lo que tú quieras. Y eliges una. Perfecto. Respiramos profundo porque vamos a ir más profundo. Es sencillo, no sabemos qué información, sencillamente estamos neutral, la mente neutral, no estamos juzgando ni dando por hecho nada y vamos a ir al otro grupo de cartas que son creencias distorsionadas, que en su momento fueron verdad, tuvieron sentido en un contexto, nos sirvieron para sobrevivir o para avanzar y ya no, porque ya no estamos en ese contexto. Pero como nos han servido, seguimos aferrados a esa creencia. Vas a elegir una carta, la que tú quieras. Uy, perdón. Gracias. Muy bien. Y vamos a ver cuáles son esas dos cartas. La primera, que es emociones inconscientes, celos. No sabemos de quién hacia quién, de los demás hacia mí, de mí hacia otro, de uno hacia otro. No sabemos, ni tenemos que saberlo. No sabemos si de mis padres, de mis abuelos, de mis vecinos, de un compañero, una compañera. No hace falta, solamente saber que hay una sensación de celos que no he visto, que no he entendido o que estoy ignorando. Es algo inconsciente, no es algo a propósito. Y la creencia distorsionada, como ya lo he dicho, es una verdad propia, no es una verdad absoluta, es una verdad que yo viví como verdad, en este caso Sohaila. En otro momento
o incluso es una creencia heredada. Puede ser una creencia heredada y no necesariamente de mis padres, de sus padres, sino también puede ser de sus abuelos o de, a saber, cuántas generaciones atrás se ha mantenido esto, en algún contexto sí que tiene sentido. Y la creencia distorsionada dice, esperar es peligroso. En el libro, después de este segundo paso, nos explica cuáles son, qué hacemos con esto. Y vamos a buscar dos contextos en donde esta creencia tenga sentido. En el libro nos explica que es ideal que esos dos contextos, uno sea positivo y el otro negativo. Pero hay unas situaciones que no son fáciles de llamarle positivo o negativo. Entonces también nos habla de un contexto por imposición o un contexto por compensación. O sea, en uno me obligo yo porque voy a ganar algo o voy a dejar de perder algo, y en el otro alguien me está obligando o yo me estoy obligando porque no tengo otra opción. Pierdo. Directamente estoy perdiendo porque no veo otra opción. Entonces vamos a pensar entre todos. Si a ti te llega algún escenario, nos ayudas, ¿vale? Puede ser inventado, no necesariamente tiene que ser real. Depende de la apertura que tengamos en este proceso, vamos a recordar o directamente lo vamos a inventar. Y es igual de efectivo. Entonces, ¿a alguien nos llega alguna idea de un contexto en donde tenga sentido esperar es peligroso? ¿Ahora mismo? ¿Sí? En un sentimiento, por ejemplo, vamos a poner un escenario en el que yo estoy siendo acosada o juzgada. Entonces, si yo no me defiendo automáticamente y hago ver que eso no es verdad, por lo que me están juzgando, estoy en peligro porque puede crecer esa verdad que ellos dicen que no es verdad. Perfecto. Lo que estás diciendo, lo va a repetir para que se escuche en la grabación, es que estoy aquí y de repente alguien me juzga o dice algo en mi contra y yo tengo que actuar rápidamente y decir, no, eso no es así, ¿no? Entonces, yo no voy a esperar a que me sigan juzgando, sino que siento que si espero es más peligroso y entonces reacciono. Perfecto. Entonces, eso sería un contexto de compensación. Me compensa reaccionar y no esperar porque siento que si espero es peor. Compensación, ¿no? También puede ser el mismo escenario y sentirme obligada. Alguien me está obligando a reaccionar. El mismo escenario, depende de muchos factores, se puede convertir en imposición o en compensación. Lo vemos, ¿verdad? Vale. ¿Lo tenemos claro? Vale. Entonces, ya hemos hecho el ejercicio de un escenario de compensación y otro de imposición. Y vamos a ir mucho más profundo. El ejercicio, mientras más profundo vamos, más lento se siente el momento, como más en calma. Pero la conexión interior es mucho más rápida. Vienen 3 conectores que son muy sutiles. Es como si la raíz, el tronco y las hojas en este momento se estuvieran comunicando para poder encontrar la información. Entonces vamos a buscar el patrón repetitivo que hay en estas memorias. ¿Cómo se encuentra el patrón repetitivo? Vamos a mirar, vamos a encontrar una emoción oculta en esta creencia. Y yo te pregunto, Zoraila, ¿esperar es peligroso? En una sola palabra, ¿qué te dice? Sí, ¿no? O sea, creo que sí. ¿La sensación es que sí? Sí. Vale. ¿Nos podrías decir algún escenario en donde sea peligroso esperar? Por ejemplo, si te está pasando algo malo
Si esperas a que algo bueno suceda y te quedas esperando todo el tiempo, no sirve de nada. Entonces hay que hacer algo para parar esa cosa mala. Genial. Entonces ahí, en ese escenario, a ti no te compensa esperar. Tú tienes que hacer algo. Y cuando no sabes qué hacer, Ahí sería esperar para saber, pero te ves obligada a esperar y por eso Sí. la espera es peligrosa. sí, ¿Vale? Entonces esa es una espera impuesta por la situación, porque no sé resolverlo, ¿verdad? Vale. Vamos a imaginar otro escenario en donde no me vea obligada a esperar, sino que todo lo contrario, me compensa esperar. no se me ocurre ninguno. Por ejemplo, en una sala de una consulta médica, ¿no? Sí. Estoy en sala de espera y me compensa esperar el turno, ¿sí? Sí, Para que me atiendan, o incluso en una tienda, en cualquier comercio, me dan un turno y estoy esperando para que me atiendan. Ahí es una espera sí, que me compensa, sí, pero es peligrosa porque a ver qué me dicen, que me van a sacar una muela, que me van a arreglar una caries, por ejemplo, ¿no? Ahí ya tenemos los dos escenarios personalizados, pero hubiéramos podido trabajar con los escenarios que hemos dicho. He querido acercarlo para poder entrar un poquito más, acercarnos un poquito más. El patrón repetitivo es la emoción oculta en esperar es peligroso. Vamos a buscar todos una emoción aquí. Esperar es peligroso. Angustia, miedo. ¿Alguien más ve otra emoción? Ansiedad, frustración, agotamiento, Indefensión. indefensión, indecisión. ¿Alguna de estas que hemos dicho representa algo que te diga a ti esto? ¿Esperar es peligroso? ansiedad. Ansiedad. Vemos que hemos dicho muchas y todas son válidas, pero lo importante es la que resuene con nosotros. A cada una de nosotros, a cada uno de nosotros nos ha resonado una más que otros, porque cada uno tiene una historia y cada historia es única. O sea que todas las emociones en ese paso que vayamos encontrando es correcta, porque es la nuestra. Para Sohaila, la emoción es ansiedad. ¿Vale? Ese es el patrón repetitivo. Cuando Sohaila, sin darse cuenta o dándose cuenta de esa espera, se activa ansiedad y posiblemente se le vea tranquila, perfecta, pero por dentro hay ansiedad. Vamos a ir más profundo y vamos a ver cuál es el hilo conductor. El hilo conductor, ¿estás bien? El hilo conductor es la emoción en común entre un contexto y el otro, entre el contexto de compensación y el contexto de imposición. El contexto de imposición de Sohaila es algo no me gusta o me duele y tengo que hacer algo diferente, tengo que buscar una solución, pero hasta que no se me ocurra qué hacer, esperar es peligroso, es molesto. ¿Qué emoción hay ahí? Que sea también en común, que esté en común en el otro escenario. Yo estoy esperando a que me atiendan porque tengo un dolor. Me van a ayudar con este dolor, pero ¿y si me dicen algo que me asuste más? O si se empeora. Entonces, ¿qué emoción encontramos en común tanto en un escenario como en otro? Si tú ves alguno, impaciencia,
incertidumbre, desconfianza, pánico. ¿Alguno más? Desprotección. Desprotección, soledad, inseguridad. ¿Se nos ocurre alguno? Rendición. ¿Cuál te resuena más? Inseguridad. Inseguridad. Lo tiene claro. Entonces, el hilo conductor es inseguridad. O sea, que el escenario que genera inseguridad ya me está despertando emociones de ansiedad para buscar una solución cuanto antes. Si no la encuentro, vivo una sensación de peligro que los demás no pueden entender, no pueden ver, pero se vive. Vamos a ir más profundo. Y viene el mensaje oculto. Y el mensaje oculto, le he llamado mensaje oculto para que brille, porque cuando no lo vemos es oculto, pero cuando le ponemos palabras, brilla. Entonces, el mensaje oculto es el hilo conductor, es una baja frecuencia, y ese hilo conductor vamos a elevar su frecuencia. Es decir, que vamos a darle la vuelta. El hilo conductor es como la sombra y el mensaje oculto es el de color, el brillo, el arco iris. Entonces, inseguridad, dijiste. Inseguridad en su mayor vibración, en su vibración más elevada, ¿en qué se convierte? ¿Miedo? Vamos a hacer un ejemplo para entender el proceso. Imagínate que en una baja frecuencia, inseguridad nos lleva a sentir miedo, nos lleva a sentir sensación de peligro, pero en una vibración muy elevada nos hace sentir en paz, a salvo, completos, amados, en confianza total. Entonces, la inseguridad, ¿en qué se convierte? En creatividad, en valor, en equilibrio. Cuando vivimos un momento de inseguridad, se nos despiertan atributos innatos para atender esa inseguridad. Entonces, confianza, que es justo lo que estamos trabajando. Entonces, lo que está pasando es que la confianza que Sohaila tiene en su información interior, la habilidad de confiar de Sohaila es enorme, es total. Entonces, entender cómo manejar esta habilidad es todo un proceso de vida. Y posiblemente todos a su alrededor vean en ella un ser lleno de confianza. Pero, como viene con un propósito de expandir confianza, la sensación es que hago con esta situación. Cada vez que ella ve una situación en donde no hay confianza en el ambiente, todos me siento con la responsabilidad de expandir confianza, de resolver, de avanzar con confianza. Y parece que no tuviera confianza. Eso es darle la vuelta a ese mensaje oculto. Por otra parte, Giselle,
Es como si cuando tenemos el propósito de vida se nos ponen constantemente pruebas para desarrollar más y para ver que ese es nuestro propósito. Para practicar una maestría con la que nacemos. Este paso del mensaje oculto, de ver el brillo del mensaje oculto, es mi habilidad innata. Es con lo que yo nací. Como que nuestra mayor luz, ¿no? Nuestra luz se nos representa en la oscuridad, en lo real, para darle más fuerza, más luz, ¿no? Sí. Entonces, este paso de elevar la frecuencia es algo que yo he practicado desde que nací y lo he hecho de manera innata. Entonces, esta herramienta me ha llevado a explicar cómo hacerlo, porque esta es mi habilidad, es mi maestría que yo he tenido que practicar sin conciencia. Cuando somos inconscientes de nuestros atributos, los sufrimos. Entonces, este paso es aprender a ver nuestros atributos, nuestros dones y talentos, pero no es un día, una sola sentada, es un proceso, es un proceso. Entonces, en estos talleres que acompañan a este proceso de lectura y práctica, vamos despertando nuestros propios talentos. Yo sigo despertando mis atributos, mis capacidades, mis dones y talentos, como todos, o sea, cada uno vamos a despertar los nuestros. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos desde esa autovalía, ese autorreconocimiento, se respira respeto, se respira paz, se respira confianza. Entonces, aquí ha llegado el momento en que Sohaila entienda que a partir de ahora ya no se va a juzgar por no saber cómo confiar en ella misma. Va a entender que cada vez que te sientas insegura, ansiosa, porque no has encontrado una respuesta o una solución, o no has encontrado la manera de aportar una posibilidad que nos sirva a todos o a tu entorno, lo vas a hacer, lo estás haciendo, le estás dando mucha más prioridad a la salida que a la inseguridad. Que ese momento en que sientes inseguridad no es un error, es parte del proceso que Sohaila hace para poder abrirse hacia adentro y encontrar esa idea que aporte de manera creativa y única algo que expanda confianza, empezando por ella misma. Y lo más bonito de todo es que este proceso se siente, porque esto que estamos hablando es teoría, pero para Sohaila en este momento está sintiendo orden interior. Y aquí es cuando estamos preparados para elegir la tercera carta. Y la tercera es verdades reconocidas. Entonces, la verdad resume en una frase el siguiente paso, o nos dice qué es esto para lo que ya estamos preparados con relación a este tema. Elige una. Vale. Y esta la vas a leer tú, despacio, entendiendo lo que lees. ¿Quieres que la lea yo? Vale, yo ya lo ¿La lees tú? No, pero en alto. Sí. Vale. Yo soy libre de elegir y de disfrutar lo que elijo con espontaneidad y autenticidad, sin miedo a sufrir ni a hacer daño. ¿La puedes leer 2 veces más? Yo Un poco soy- más despacio, sintiendo lo que estás entendiendo. Vale. Uy, Y con perdón. los 2 pies apoyados. Yo soy libre de elegir y de disfrutar lo que elijo con espontaneidad y autenticidad, sin miedo y sin sufrir ni hacer daño. Yo soy libre de elegir y de disfrutar lo que elijo con espontaneidad, autenticidad,
sin miedo a sufrir ni a hacer daño. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. ¿Y qué puedes, de esto que hemos hablado, con tus palabras, qué has entendido con relación al tema que tú estabas queriendo entender? Pues que puedo esperar y dar soluciones pensándolas y sintiéndolas. Y que puedo elegir yo lo que yo quiero hacer. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Pues no es fácil la apertura que ha hecho Sohaila. Lo ha hecho desde su inocencia, desde su tranquilidad y además acompañada de su madre, apoyada de su madre y de muchas otras personas. Pero no es fácil esta apertura que ha hecho Sohaila con tanta naturalidad. Esta práctica nos cuesta hacerla con nosotros mismos y solos. Ahora imaginémonos con más personas. O sea, que has hecho una práctica en donde has puesto muchos atributos, como por ejemplo la valentía, el coraje, la sinceridad. Muchísimos atributos se han despertado. En este momento los has puesto al servicio de muchas personas, pero también para tu propio proceso. Y eso da mucha confianza, que es precisamente el tema que estabas trabajando. Sohaila en este momento se ha dado un regalo que es como si se hubiera visto en un espejo en cada uno de nosotros. Sohaila creía que era una persona insegura y ahora se está dando cuenta que es mucho más segura y tiene mucho más confianza de lo que creía. Este es uno de los... Es como se desvela información que para muchas personas puede ser normal, evidente, pero para nosotros es un punto ciego y realmente nos cambia la vida. Nos cambia la vida, nos cambia la respiración, nos cambia la manera de ver el mundo, nos cambia la manera de tomar decisiones. Entonces, es un proceso simple, natural, que todos los seres humanos estamos preparados para hacer, para vivir, y no necesariamente lo podemos hacer con esto, lo podemos hacer como queramos hacerlo, pero tenemos tanta resistencia a reconocer lo que sentimos, que incluso si nos planteamos decir qué sentimos, puede que no encontremos la respuesta. Por eso estas tres cartas nos acompañan, nos guían en los tres pasos más difíciles en la desconexión en la que vivimos normalmente. Entonces nos hace una guía que son las tres cartas, emoción, creencia y verdad, pero también nos lleva a profundizar y a trabajar nosotros, que es este juego de contextos y estos tres hilos conductores, porque ese patrón repetitivo es la cara oculta de nuestros dones y talentos. Cuando un ser humano nace, todo ser humano nace con dones y talentos, independientemente de cómo sea nuestro cuerpo, de cómo sea nuestra personalidad, nuestra nacionalidad, nuestra carrera, ocupación, nuestros gustos. Todo ser humano viene a aportar conciencia, viene a aportar nuevas maneras de vivir, nuevos cambios, una parte en nuestra evolución, cada uno de nosotros. Y todos los seres humanos, si nosotros no recordamos que hemos venido a eso, vamos a vivir situaciones totalmente proporcionales para despertar eso. Mientras más resistencia pongamos a nuestros dones y talentos, más los vamos a sufrir, como si nos dieran golpes de conciencia. Entonces, por ejemplo, una persona que nace con mucha confianza en sí mismo y en la vida, puede que viva en contextos de desconfianza precisamente para que pueda despertarla, verla, reconocerla. Entonces, el resumen de esto es que todo ser humano que autovalore sus miedos, sus molestias, sus dolores,
va a entrar en un proceso de autorreconocimiento de lo sagrado en esa unidad interior. Y desde ahí vamos a poder manifestar realidades que nos liberen y que nos unan a todos. Suena bonito, pero la práctica es un trabajo de mucha intensidad. Es un trabajo en donde hay mucha concentración, mucha presencia. Por eso no todo el mundo se abre a este trabajo de introspección profunda. Pero cuando lo hacemos una vez, queremos hacerlo más veces. Y cuando lo hacemos 2 veces, queremos hacerlo más y más, hasta que llega un momento en que lo hacemos 24 horas, dormidos y despiertos. Y vivimos entendiéndonos constantemente y ya no cabe la queja, ya no cabe la culpa, ya no cabe la guerra. Lo único que cabe es entender y avanzar, pero resolviendo, creciendo internamente en esa unidad. Aquí estamos los seres humanos en este momento. No todos vamos a querer elegir entrar en esta unidad. Y está perfecto. Habrán seres humanos que digan, estoy cómodo, no quiero pensar, no quiero entender quién soy, quiénes somos y para qué nacemos. Perfecto. Pero que sepamos que es nuestra naturaleza, esta unidad. Entonces vamos a hacer preguntas que nos lleven a entender cosas que hemos visto aquí, que podamos aplicar en nuestra vida diaria, o preguntas que nos ayuden a entender un poco más a todos este proceso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y le acercamos el micro. Espera, te lo paso. Que a la carta de la emoción como que no le has hecho mucho caso. ¿Hay algún motivo? Los celos. Ajá. Vale, es que muy interesante la pregunta porque efectivamente en la carta hay mucha información, pero como es información de Sohaila, tampoco he querido abrir lo que hay, porque ya el proceso que hemos hecho internamente ya se está recolocando mucha información. Se está recolocando y, por ejemplo, esta noche, después de dormir y descansar, mañana más información. Y la sensación, a partir de ahora, es que voy a ver cambios, voy a ver facilidad a la hora de hablar, de expresar, de posicionarme. Posiblemente voy a poner suposiciones y ejemplos, ¿vale? Para explicar un poco y darle importancia a la emoción, porque es muy importante. Y me has hecho caer en cuenta que no he hablado por no entrar en el tema personal, pero puedo hacerlo de manera general. Entonces, imaginémonos que nos sale la carta de celos. La emoción nos está llevando a reconocer la prioridad del cóctel de emociones en el que vivimos, nos sumergimos y nos hundimos constantemente. Todo el tiempo, sin darnos cuenta. Los seres humanos sentimos tanto, porque no solamente tenemos 5 sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, tenemos mucho más sentidos, nos relacionamos mucho más. A nivel físico, por ejemplo, cuando estábamos hablando del árbol, de las raíces, las personas que se relacionan con mucho más facilidad con el físico, que no quieren saber nada de emociones, de ideas, sino con lo que se mide, hay personas que solo le dan importancia a lo que se mide. Y la mayoría de seres humanos estamos ahí, dándole importancia solo a aquello que se toca, se mide, se comprueba y se ve por igual entre todos. Hay otras personas que sienten mucho más, por ejemplo las del tronco. Ya no son tan terrenales, están mucho más relacionados con el aire, las raíces están mucho más en la tierra
Entonces es todo lo que se mide, se toca. El tronco está más... Sí, de alguna manera ya nota la tierra, el aire, de otra manera. Entonces las emociones están ahí, pero vengo con tal fortaleza y además tengo tanta cercanía con esta generación de tierra que tengo que encajar en la tierra. Entonces muchas veces nos obligamos a actuar y a relacionarnos como si solo importara lo físico, pero estamos sintiendo mucho, estamos entendiendo mucho más allá cosas. Por ejemplo, la mirada, los gestos, la persona no me está diciendo estoy mal o estoy que no puedo más, pero su mirada me está diciendo no puedo más. O yo veo que esa persona está llorando, pero no le salen las lágrimas. Pero como no veo las lágrimas, no digo nada. Y a otras personas, además, conectamos con mucha más información, vamos a llamarle celestial o de conciencia. Entonces, además nos llegan ideas para proponer soluciones. Entonces, imaginémonos una persona con esta empatía de hojas que se relaciona constantemente con personas con empatía de tierra, de raíces. Entonces, yo doy ideas que solucionan y me choco con que la raíz me dice, calla, no me digas ideas, tú ponte a hacer esto, hacer, 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 no des ideas, hacer, 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 no sientas, hacer, hacer, hacer. Entonces llegamos a un momento en que necesitamos actuar como los demás. Esas emociones que vamos acumulando son millones de emociones, de todos los colores y sabores, pero hay una que nos representa. Esa emoción prioritaria que representa y atiende todas es la que nos va a salir aquí en esta carta. Y es la base que alimenta el tema que estamos trabajando. Celos no solamente es el concepto que tenemos de celos. Por ejemplo, para ti, ¿qué son los celos, Sohaila? Pues ver una cosa o una persona y tener ganas de ser esa persona o hacer esa cosa. Ajá. Entonces, celos, por ejemplo, en el caso de Sohaila, es tener ganas de ser como otra persona. O hay algunas personas que ven una cosa que brilla tanto y en vez de querer aspirar a ser como eso e intentar hacer que sea apagar esa luz, o sea, en plan, intentar ser como eso o aspirar a ser como eso, apagan esa luz que ven. Y eso es lo que yo creo. Claro, entonces para cada uno de nosotros esa emoción representa algo, ya no solamente el concepto que conocemos a nivel general, sino que también esas memorias que han representado para nosotros conclusiones. ¿Sí? ¿La envidia y los celos es lo mismo? ¿Para ti la envidia y los celos es lo mismo? Sí, se asemejan mucho. Claro, entonces para ti hay conectores, hay situaciones en donde tanto los celos como la envidia han estado siempre muy de la mano. Entonces tenemos hay asociaciones personales. La interpretación individual está diciendo mucho de nuestra historia. Eso no quiere decir que para todos sea así. Entonces, pero para ti hay una relación directa. Siempre que has experimentado o has vivido una situación de celos, has visto también, ¿qué has dicho? ¿Envidia? Envidia, por ejemplo. Por ejemplo, yo reconozco eso, pero hace no mucho yo reconocí una situación de celos hacia una persona que yo... Hace no mucho yo reconocí una emoción de celos, pero no
no sé cómo explicarlo ahora mismo, pero bueno, o sea, algo que no me hubiera planteado en mi vida, o sea, porque no era físico, no era como ser, o sea, era simplemente pues por un camino de vida. Para mí fue impresionante darme cuenta de eso. Pero, por ejemplo, aunque a veces los celos yo los he interpretado como envidias, cuando a veces los he sentido de otras personas hacia mí, yo en ese sentimiento de celo no he sentido la envidia. Tú nos estás queriendo decir que has sentido situaciones de solo celos y solo envidia. O sea, no de celar, pues la capacidad de esa persona, de cómo vive, de sus metas, pero que no te has dado cuenta. O sea, yo no me había dado cuenta porque, o sea, nunca hubiera pensado que esa persona me podía producir celos. O sea, fue en una situación pues de estar muy conectada yo conmigo misma. Y si hubiera sido un día cotidiano, nunca hubiera pensado que esa persona o sea, yo celaba a esa persona. Claro, entonces lo que tú nos estás queriendo decir es... ¿Pueden ir separados? O sea, Claro ¿pueden que ir sí. separados Sí. los celos y la envidia? Claro, O sea, sí. Y además también puede pasar que podemos sufrir esa emoción o podemos sentir esa emoción. sí, yo yo nunca la había sufrido, o sea, para mí no ha despertado en mí un sufrimiento, sino una meta. Sí, puede pasar. Las emociones que nosotros hemos integrado, aceptado en nuestro aprendizaje, en nuestras experiencias de aprendizaje, lo que pasa cuando somos conscientes del mensaje oculto que nos ha permitido integrar en nosotros o trascender en la vida, gracias a esta emoción, a alguna emoción, lo que pasa es que esa emoción ya no la sufrimos. Cuando nosotros entendemos el mensaje oculto detrás de una emoción, integramos un aprendizaje y todos los aprendizajes integrados nos llevan a cambiar, a madurar, a evolucionar, hasta el punto en que puede pasar eso que está diciendo Olga, que yo pueda sentir, pero no necesariamente sufrir. Y eso es una de las grandes diferencias de un arbolito como nosotros, como humanidad pequeño, y un árbol más grande, más maduro, que cuando somos inconscientes, nuestra humanidad aún es inconsciente. Cuando somos inconscientes, las emociones se viven como un sufrimiento. Por eso no queremos hablar de lo que sentimos. Por eso ocultamos, negamos, no hablamos de lo que sentimos. Solamente hacemos. Pero cuando nosotros atravesamos esa barrera de miedo y nos posicionamos en nuestro árbol con unión a las raíces, al tronco, a las ramas, entramos en esa unidad interior y desde esa unidad, desde esa templanza, desde esa confianza, decimos, reconozco que siento miedo o celos o inseguridad, pero lo quiero entender por qué. ¿Qué es eso que no entiendo? Y cuando entendemos el origen de lo que sentimos, esa emoción se convierte en el despertar de atributos. Entonces vamos a reconocer los celos en otras personas o algo que nos despierte eso, pero ya no sufrimos y mucho menos nos retraemos, ¿se dice retraemos? Nos reprimimos, sino que al contrario lo expresamos. Oye, me encantaría ser así, pero porque me encanta, yo qué sé. Ha sucedido algo muy bonito y es que ella, que es su madre y ella ha trabajado esas cartas de celo, ella ha venido a decir lo que la carta del final
que ha salido en ella. O sea, me permito ser yo misma sin miedo a lo que opinen los demás. Es como la conclusión del trabajo. O sea, ahí podemos ver la magia que hay en estas... En esa unidad. En esa unidad que ha sucedido, pues el trabajo es un ejemplo de lo que ha sucedido con las cartas, pues trabajado desde su mamá en, ¿sabes? Eso es. En lo real. Eso es lo que acabo de ver. Esa magia, que es las cartas nos pueden llevar a eso que ella ha concluido, que quizás no ha sabido del todo expresar. Pero lo hemos entendido. Sí, pero ha sucedido esa magia de ver que es un mapa que nos puede llevar a eso, a concluir. Muchas gracias, porque efectivamente es así, y no solamente está pasando con su madre, también está pasando con nosotros. Con todos, porque claro. todos en este ejercicio, que efectivamente es sencillo, simple, inocente, porque coges, dices, lees, pero por dentro se está moviendo mucha información y muchos recuerdos y registros, pero no los estamos sufriendo. Y tampoco hace falta recordar si no estamos preparados para recordarlos. Recordamos que al principio Soraya le dijo, pues no se me ocurre ningún tema. Eso nos pasa a todos. En algún momento decimos, no se me ocurre ningún tema, estoy bien. También puede pasar, decir estoy bien. Claro que estamos bien, pero claro que todos tenemos puntos ciegos. Puntos ciegos que venimos a ver durante toda la vida. Ver, entender, sentir, comprender, integrar. Porque no hablo de una visión física, hablo de la visión interna, de una comprensión profunda. Lo hemos hecho muy fácil y muy natural, todos, pero es muy trascendental el proceso. ¿Alguna pregunta más? Ha sido súper curioso porque todo lo que le ha salido a ella, estoy un tiempo trabajando, pero este último año sobre todo. Me ha parecido increíble que elija ese tema. Bueno, no es increíble, pero vamos, me ha parecido sorprendente. Sí, que es como si hubiera puesto voz a un tema tuyo, ¿no? O sea, bueno, yo lo hablo mucho con ella, eso, pero ha sido como todo lo que le ha salido, bueno, en fin. Sí. Bueno, pues aprovecho para compartir que hoy, justamente hoy, ha nacido la web que se llama así como la herramienta, Yo soy la voz del alma, en donde hemos hecho todo un trabajo de material de apoyo para poder acompañarnos a nosotros mismos a tener paciencia en este proceso de escucha interior. Todo este proceso que hemos hecho de los 7 pasos es la escucha interior. Esta es una herramienta que nos lleva ahí, pero como lo dije hace un ratito, no necesitamos adquirir algo para escucharnos a nosotros mismos. La escucha interior es parte de nuestra naturaleza, pero ese material que he reunido en la web nos puede acompañar a tomar conciencia. Entonces, ahí vamos a encontrar información que podemos leer, ver o escuchar en una de las pestañas de la web que se llama Talleres. Es donde explico los 4 tipos de talleres que van a acompañar a entender y a usar esta herramienta. Existen los talleres presenciales como este, y existen 3 tipos de talleres online. Los 4 tipos de talleres son Yo soy la voz del alma. Los 4 tipos de talleres es para poner en práctica estos 7 pasos. Porque la idea no es que los haga yo, la idea es que todos seamos conscientes de que están a nuestro alcance 24 horas, están a nuestra disposición y a nuestro servicio 24 horas. Pero es fundamental despertar confianza en nosotros mismos para poder entrar ahí. Y muchas veces tenemos la sensación de no poder hacerlo solos. Entonces, si necesitamos ese acompañamiento, esta herramienta nos puede llevar a esa sensación de sentirnos acompañados, pero acompañados de nuestra propia conciencia, no solamente de esta herramienta físicamente, sino que nos va a ayudar a entender
que esa conciencia siempre está aquí, dentro, fuera y en todo. Pero abrirnos a entender, a alinearnos, a sintonizarnos con ese acompañamiento y esa guía es parte de lo que la herramienta nos acompaña o nos facilita. Entonces, aunque los talleres son siempre igual, en el sentido de practicar, integrar y trascender los 7 pasos, la gran diferencia es que en los talleres presenciales no hace falta conocer la herramienta ni tenerla, es un compartir abierto a todo tipo de personas. Estos presenciales los hago esporádicamente cuando surge la intención en diferentes personas, en un grupo de personas. Entonces puedo ir a cualquier parte, porque es un trabajo en equipo, no es que no solamente es un tema, sino que resuene. En esta ocasión, las personas que estamos aquí son las personas que resuenan con este mensaje de la escucha interior. Todos nosotros nos conocemos, solamente es que nos conocemos todos y resonamos todos con este mensaje de escucha interior. Los talleres online, en este momento hay lunes, miércoles y sábados, son 2 horas. El de los lunes de 7 a 9 es para todo tipo de personas, especialmente para las personas que han comprado el libro y las cartas, que han comprado la herramienta y no han conseguido sentarse y leerlo, o no han conseguido sacar el libro para empezar a leer, porque es importante tener tiempo de calidad con nosotros mismos para empezar la lectura. Y es increíble, pero en la vida cotidiana estamos en un ritmo y a una velocidad que parece imposible sacar tiempo para leer y estar al 100% con nosotros mismos. Entonces, estos talleres de los lunes, de 7 a 9, cuestan 11,11, pero realmente es una resonancia para entender, abrirnos a esa unidad, recuperar esos ritmos de nuestro reloj biológico, de nuestro ritmo interior, sin dejar de entrar o participar en el ritmo de la vida, pero entender y respetar cómo recuperar ese ritmo interior, ese ritmo único, personal. Luego hay otros 2 tipos de talleres, los miércoles y los sábados. El de los miércoles 22-22 cuesta, pero realmente es una resonancia. Los talleres de los miércoles y los sábados son para personas que sí han leído el libro, porque es para integrar esta práctica, pero no como lo hemos hecho ahora, que yo llevo la guía de todo el proceso, sino que aquí cada persona hace su proceso. Claro que yo acompaño, claro que sí, pero la idea es que cada vez hable menos yo y las personas hablen más, pero no porque les toque, sino porque se sienten libres, en un espacio libre, y es fácil, se hace fácil. Estos talleres online todos son sin vídeo, solo audio, porque lo importante es escucharnos. Entonces podemos estar despeinados, en pijama, a oscuras, con luz, como queramos, que no le demos tanta importancia a la imagen, porque eso ya lo hacemos continuamente. Entonces, lo que queremos es apoyar esa escucha interior, no una escucha reactiva, sino una escucha presente. Y el de los sábados, por el momento, es de 5 a 7, el precio es 33,33, pero también es una resonancia. Es una resonancia para ir a la incondicionalidad con nosotros mismos. Es despertar esta escucha interior en nuestra manera de relacionarnos con los demás, ya no solamente en nosotros, sino que nuestra palabra, nuestra respuesta, también despierte escucha interior, sin tener que dar una opinión, sin tener que dar un consejo, sin tener que decirle a nadie lo que hay que hacer. Sencillamente con nuestra presencia, con nuestra respiración, con nuestra palabra, con la intención auténtica con la que nos relacionamos, ya estamos escuchando la voz interior del otro y nuestra voz interior. Es una comunicación
con todo nuestro ser, no solamente con nuestra personalidad ni con nuestros gustos. La personalidad y los gustos son importantes, pero las necesidades, las limitaciones, las fortalezas también. Entonces es entrar a comunicarnos en grupo para poner en práctica un lenguaje basado en el respeto, en donde nadie le dice a nadie lo que tiene que hacer, pero todos estamos abiertos a aprender a integrar las fortalezas que todos tenemos, a despertar esos atributos, a apoyar el despertar que todos estamos viviendo ahora. Entonces, en esta página web hay vídeos también y audios. En la pestaña de talleres he colocado un vídeo parecido a un taller presencial en donde hemos hecho los 7 pasos con un grupo de personas que no conocían la herramienta y no me conocían a mí. Y justo al lado he colocado un audio en donde está el taller de los 7 pasos, pero con personas que ya han leído el libro, ya han hecho la práctica con las cartas y ya hablan, se comunican desde esa escucha interior. Aunque sean momentos, no necesitamos todo el tiempo, pero momentos. Y podemos ver que no es mejor ni peor, todo está perfecto, todo hace parte de un proceso, pero sí que podemos ver el lenguaje, la cercanía, la apertura, cómo vamos cuando escuchamos en un contexto, todavía notamos la tensión, el razonamiento, la opinión, la reacción, y en otro, cómo podemos disfrutar y sentir esa paz, ese respeto, cómo nos valoramos. Y no es que seamos amables, no es un tema de amabilidad solamente, es un tema de autenticidad. En uno, en donde aparentemente no nos conocemos, no es tan fácil ser auténtico, tenemos que ser correctos. Y en el otro nos permitimos ser auténticos. Eso no quiere decir que seamos incorrectos. Auténticos, la base de la autenticidad es el respeto y la base de lo correcto es la ética, es lo que nos han enseñado que está bien y que está mal, pero acordémonos que lo que está bien aquí, en la otra punta del mundo, está mal. Entonces es difícil ser correcto, por no decir imposible. Es imposible ser correcto. Entonces es un esfuerzo escucharnos y relacionarnos desde lo correcto. Es un esfuerzo agotador. Y los seres humanos estamos cansados de ser correctos y ya queremos ser auténticos. Entonces, el mensaje con el que me despido, nos despedimos, cerramos con agradecimiento es: ¿estamos preparados para ser auténticos? Pues adelante, porque ya estamos aquí. En cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier persona, ser auténticos. No necesitamos comprar nada para darnos el permiso. Y eso es con lo que me quedo y con lo que ojalá nos quedemos todos. Así que muchísimas gracias.